Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en nuestra boca hay un milagro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Una pequeña introducción. Hablamos nosotros acerca de el amor que Dios nos ha tenido, ¿verdad? Que es tan inmenso que de tal manera, o sea, es una manera muy grande, especial de amarnos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, la salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis darla para Dios. Yo quisiera que nuestra mente se abra y no lo tomemos tan light este asunto, porque que entregues a tu propio hijo a morir en la cruz, que es una muerte solo para malditos, que lo pongan a morirse entre dos ladrones como para decir que él es el jefe de los dos, que derrame su sangre hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados, quiere decir que el perdonarnos exigía un sacrificio. No era nada más, Diosito mío lindo, precioso, perdóname. O sea, entrar al cielo para nosotros es gratis, dejarnos entrar es muy caro. Entonces, cuando decimos que la salvación es gratis, es un poco como que, poco ambigua la frase, ¿no? Porque es gratis para nosotros, para los que hemos recibido a Jesús, pero es que no es gratis para Dios ni para Jesús. Y vimos entonces de que Abraham, Dios lo probó, lo puso a prueba. ¿Y cuál fue la prueba? Le dijo, dame a tu único hijo en sacrificio. Y subió el monte con la leña para sacrificarlo, y justo cuando está a punto de eso, le habla el ángel, le dice, no, ya sé que me amas a Dios. No es necesario. Y Abraham, en lugar de nada más decir gracias, bajemos, agarró un carnero y lo sacrificó, y Dios lo bendijo y lo multiplicó, porque le dio una descendencia como la estrella de los cielos, y además le multiplicó todo el ganado. Al final es un asunto por amor. Y cerramos con esto, solo para ubicarnos. El rey David y su amor, Abraham y su amor. Y el rey David vivió una matanza, una mortandad que había en el pueblo de Israel. Dijo, ¿cómo lo paro? ¿Cómo puedo parar esta mortandad? Entonces buscó una tierra para levantar un altar y presentar sacrificios a Dios y evitar la mortandad. Entonces fue a conversar con una persona, Araúna se llama, el rey, para que le vendiera una tierra. Y entonces el rey Araúna, en segunda de Samuel 24 le dice, toma todo lo que quieras, toma la tierra, toma los animales para el sacrificio, toma los bueyes, y el yugo, ese yugo de madera que les ponga, tómalo para la leña. Está todo para que tú hagas el sacrificio que desees, rey David, ¿verdad? De rey a rey, pon atención, de rey a rey. Y le dice a David, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ojo acá, aquí hay dos antecedentes. El primero, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y David dice, no voy a sacrificar algo que no me cueste a mí nada, para mi Dios. Entonces hay dos antecedentes que hacen figura de lo que va a hacer Dios. Te voy a salvar a través de un sacrificio. Voy a entregar a mi hijo, porque si fue capaz Abraham de entregar el suyo cuando se lo pedí, y David no iba a sacrificar algo que no le costara, uniendo las dos, ¿tú crees que a Dios no le costó sacrificar a su hijo? Porque a Isaac le perdonaron la vida.
lo que no dejó Dios que hiciera Abraham, lo hizo él. Porque Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Y todavía tú estás diciendo, ay, siento que Dios no me ama. Es que cuando sos manejado por sentimientos y no por convicciones, siento que Dios no me ama. ¿Sentís? Mira la cruz y ahí vas a ver si te ama o no. Deja de estar sintiendo. ¿Sí? Yo necesito un abrazo de mi Padre Celestial. Mira la cruz. No es suficiente el Hijo de Dios sacrificado, porque también Dios no dio algo que no le costara. Todos hablamos del dolor de María al ver a su hijo crucificado, pero pocos hablamos del dolor del Padre de ver a su hijo hecho carne y en esa carne morir en la cruz. Ponle atención, Jesús no te salvó con su espíritu, Jesús te salvó con su cuerpo. ¿Vos no aguantás una inyección? Te sacan sangre, una gota, y Jesús derramó toda. Te puedes imaginar lo que costó, porque nos amó. De ahí saco yo ese dicho que la salvación es tan cara, pero tan cara, pero tan cara, que solamente de gratis se puede recibir, porque somos salvos por gracia, por el amor de Dios. Ahora bien, volvamos a Abraham hoy. Abraham, Génesis capítulo 14, verso 14. A ver, Abraham con H significa el padre de multitudes. Abraham sin H significa el padre es exaltado. Dios le cambió de Abram a Abraham. ¿Cuándo le va a dar la promesa que va a ser padre de multitudes? Antes de esa promesa no se llamaba Abraham, se llamaba ¿qué? Abram. Así que ya dejate de llamar como no hay que llamarte. Perdón que haga este paréntesis. No, es que no falta aquel que dice, es que pastor, de verdad viera cómo soy. Lo que quiero decirte es, todo comienza con un cambio de lenguaje en la vida de fe. La sustitución de palabras inadecuadas acerca de ti mismo es necesaria si querés vivir una plena vida en Cristo Jesús. Eres creación de Dios, su heredero, su coheredero. Eres el templo de Él, su casa. Ámate, ámate. Y que no te dé pena amarte. Muéstralo en todo lo que haces con tu vida, muéstrate un poco de amor. ¿Sí? Bien, entonces, dice el verso 14 del capítulo 14. Oyó Abram que su pariente Lot estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Hoy, 318 criados nacidos en su casa. Nacidos de criados que no nacieron en su casa. Pero ¿a quién tomó? A los nacidos en su casa. No sé si te empieza a hacer clic con lo de los hijos. Y luego dice, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró, todo el mundo diga conmigo, recobrar. Recobró todos los bienes. ¿Cuántos necesitan recobrar sus bienes? Muy bien, vamos a creerle a Dios. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás. Les doy contexto. Había una batalla entre 9 reyes, 5 contra 4, ¿verdad? Y estaban unos de ellos peleando, obviamente, y tomaron el botín de todos los demás reyes, y además de eso sus personas, y entre las personas que tomaron se llevaron al sobrino de Abraham. Entonces, cuando Abraham se entera de esto, decide él ir a rescatar a Lot. Y encima de rescatar a Lot, rescató a todos.
Entonces en el verso 17, sigo leyendo. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, uno de los reyes, y de los reyes que con él estaban, que eran 4, salió el rey de Sodoma, que pertenecía al otro grupo, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, así, de la nada, Melquisedec, todos digan Melquisedec. A ver, fuerte, Melquisedec. Gracias. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. De nuevo les doy contexto en la historia, que es interesantísima. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero es que Salem no estaba en la batalla, no era ninguno de los lugares que estaban peleando, de los 9. Porque Salem significa paz. El rey de la paz encontró a Abram y le sacó pan y le sacó ¿qué? Vino. ¿Quién más sacó pan y vino y lo dio a los discípulos? Jesús. Ahora pongan atención. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Sigan la historia porque vamos a llegar a ver al sumo sacerdote Jesús sacando pan y sacando vino también. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces está la historia y entonces acá todavía seguimos. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram, ¿qué dice ahí? ¿Los qué? Los diezmos de todo. ¿Se los pidió el sacerdote Melquisedec? No. ¿Los ofreció Abraham? Sí. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas y toma para ti los bienes. Total lo mereces por la guerra que peleaste. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por favor, levanten todos y hacen su mano a Dios. Y fuerte lean conmigo el 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Míralo, mira Abraham o Abram. Dale. Lo que está haciendo Abram, cuando le sale y le da pan y vino como de paz, viene a Abram, dice, aquí te doy y te presento los diezmos de todo el botín, de toda la conquista. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Toma los bienes y déjame a mí las personas. Y él le dice, no. Y ahí sigue la historia diciendo que Abram le dio los diezmos de todo a Melquisedec, pero le dijo, ¿sabes qué? Solo tomé la parte que le corresponde a los que pelearon. O sea, fue justo con los hombres y fue justo con Dios, que le entregó a los enemigos en las manos. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de amor, no es una cuestión de ley. Aquí la ley nadie soñaba en que fuera a existir y ya Abram lo hacía. Así que nosotros somos hijos de nuestro padre Abram, no de Moisés. Ponle atención. Proverbios 10:22, ¿lo querés leer? Proverbios 10:22. A ver, todos fuerte. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Levanta tus manos y di conmigo, no son los hombres, es Dios quien me bendice y enriquece. Punto. Ahora bien, si crees esto, deja de andar buscando quién te da algo. Solo cree en el favor de Dios que te abre las puertas por donde debes pasar. Pero no digas que lo crees y luego vives con temor de, voy a perder mi trabajo, no tengo empleo, ¿qué va a pasar? Te tiemblan las manos, entras en pánico. Cuando las personas dicen que el dinero no es influencia en sus vidas, miren, el dinero tiene más influencia sobre las vidas de la gente de lo que creemos.
da gastritis, colon irritable, quita el sueño, pone de mal humor, causa divorcios, doblega a la gente. Y decís que no te afecta. Y decís que no, y de eso no hay que hablar. Bien, de eso hay que hablar porque veo que sí te toca durísimo. A veces te toca más la crisis que tenés que Dios mismo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? ¿Sabes a quién le interesa que no hablemos de la raíz de todos los males? Al diablo. Para mantenernos prisioneros en el amor al dinero. ¿Qué dijo Jesús? No podés servir a Dios y a las riquezas. Vas a amar a uno, vas a aborrecer al otro. Sí, hay que tocar el tema y hay que tocarlo bíblicamente correctamente. Entonces acá me dice acá, Hebreos capítulo 7. Vamos a hablar ahora quién es este Melquisedec. Porque este Melquisedec, espérate, diga conmigo libro de Hebreos. Más fuerte, di libro de Hebreos. Ahora diga conmigo, miles de años después. Te introduzco. El escritor a los hebreos le va a escribir una carta a los hebreos, al pueblo de Israel, acerca de Melquisedec. Va a escribir varios capítulos. Pero a ver, si apareció allá en Abraham, ¿qué hace este escritor hablando de él miles de años después? Es una pequeña deducción. Quiere decir que el pueblo de Israel habló de Melquisedec toda la vida. ¿O de dónde se lo sacó el escritor? Dijo, ay, me encontré un libro empolvado de mi tatarabuelo donde hablaban de un tal Melquisedec. O de repente dijo, por ahí oí una leyenda de Melquisedec, ¿verdad? Sí, pues la Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanos. No. Eso se trasladaba de generación en qué? En generación. Y te doy un consejo, que tus hijos, nietos y descendientes conozcan tu testimonio, que se te note el amor a Dios, tu compromiso para con Él, y eso se transmita de generación en generación. ¿Cómo ha llegado el mensaje de Jesús acá? De generación en generación. Se tenía que conocer todo el pueblo esta historia para que el escritor la vuelva a resumir. Mira, dice acá, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente. A ver, repitan conmigo, Rey de justicia, también Rey de Salem. Eso es Rey de paz. Lean el 3 fuerte conmigo, porque esto describe a nuestro Señor. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿para cuándo? O sea, sigue vigente. Es nuestro sumo sacerdote. Sigue vigente. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví, ahora todos digan conmigo, Leví. Ahora les explico. De las 12 tribus de Israel está la tribu de Leví. Está Judá, está Benjamín, Zabulón y todos. Pero ahí está José, Efraín y ahí está Leví. Cuando aparece Moisés, las tribus ya existían. Pero de Leví había que sacar a los sacerdotes. O sea, si tú eres de la tribu de Benjamín, no podías ser sacerdote. Mucho menos sumo sacerdote. Porque póngale atención, porque esto se pone más que hermoso.
Entonces dice acá la Escritura, ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, di conmigo, reciben. A ver, dice, ¿recibían o reciben? Muy bien. Pueblo de Israel. El sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Digan con todos conmigo, ley. Eso ya es la época de Moisés. No es la época de Abraham. De donde Leví vienen los sacerdotes. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Di conmigo, el mayor bendice al menor. Y ahora di conmigo, Jesús me bendice a mí. Amén. Y dice, ojo acá, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, aquí quiero hacer algo aquí. Aquí hay una pequeña, cosa a investigar. Dice que Leví, que es nieto de Abraham, cuando Melquisedec lo bendijo, sabiendo que en el futuro saldrían de Leví los sacerdotes, bendijo a Leví. Leví no había nacido. O sea, no había nacido, es bisnieto, porque es Abraham, Isaac, Jacob, sí, bisnieto. ¿De acuerdo? Abraham el padre, Isaac el hijo, el nieto es bisnieto. Dice, en los lomos de Abraham ya estaba Leví. Ojo, hoy hablé aquí con un pediatra. Todos venimos de un esperma. Mira, pues es que eso es lo interesante. Cuando dice en los lomos es porque cuando uno es bebé, los testículos no han bajado. No sé si ustedes han tenido un problema con uno de sus hijos que pasa el tiempo y el testículo no baja y los doctores y los pediatras dicen, mire, tenemos que ver qué se hace. No ha bajado el testículo, quizás hay que operarlo, porque si no baja la temperatura que debe y se daña permaneciendo en los lomos. Lo que quiero decir es que cuando estaba en los lomos, todavía cuando se aparece Melquisedec, hace referencia a la Escritura que realmente venía bendecido desde bebé Abraham. ¿Por qué? Porque cuando aún no habían bajado de los lomos, ya allí Dios estaba viendo al bisnieto Leví y a todas las tribus y le bendijo. Lo que quiero decir es que tu generación de hijos y nietos están bendecidos desde antes de que nazcan. ¿No me oíste? Están bendecidos desde antes de nacer. Y desde que eras niño ya Dios miraba tu descendencia. Amén. Entonces dice él, aún Leví en los lomos de Abraham pagó los diezmos. Porque era necesario que todo sacerdote para presentarle a Dios la ofrenda, diera él primero la suya. Lo que hizo Jesús, vuelvo a la semana pasada. El sacrificio de Jesús, dice la Biblia, que es ¿qué? Una ofrenda, sacrificio agradable a Dios, olor fragante. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Ok, dice acá, cuando salió el encuentro, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el que viene con Moisés, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote? O sea, vienen de Leví, pero ¿qué necesidad hay que otro sacerdote se levante según el orden de qué? Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Aarón era el sacerdote de Moisés, porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y he aquí, y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Por lo tanto, él no podría ser sacerdote, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Es decir, si en la carne Jesús dice, yo soy sacerdote, dicen, no, tú no vienes de Leví, tú eres de Judá. Y entonces, ¿por qué puede ser él nuestro sumo sacerdote? Por lo que sigue en el 15, léelo. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Leví, sino según el poder de una vida indestructible. 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús no es sacerdote de la ley, porque entonces sería descendiente de Leví. Lo mandan de la tribu de Judá, pero realmente él es un sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no es de ninguna tribu. Dáselo. Hebreos capítulo 7. Salmo 110:4. Salmo 110:4. He aquí. Juró Jehová. Di conmigo, Jehová juró. A ver, diga conmigo, lo juró. Y no se arrepentirá. Sigo leyendo ahí. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? ¿A uno de Leví o a Melquisedec? ¿Y a quién crees que se los damos nosotros? ¿A alguien de Leví? ¿Realmente? ¿O a alguien según el orden de Melquisedec? ¿Que vive para cuándo? Ahora, entonces la pregunta es, si él vive para siempre, el que salió al encuentro de Abraham es el sumo sacerdote para siempre, y aquellos dicen, no, es que los diezmos son de la ley. No. No son de la ley. Los pusieron en la ley después, pero a quien se los entregaron fue a Melquisedec. El oficio del sumo sacerdote, según la Biblia, todo sumo sacerdote es constituido para presentar nuestras ofrendas a Dios. Y si él sigue vigente, entonces sigue vigente que ofrendemos y diezmemos. O es sumo sacerdote sin oficio. ¿Es sumo sacerdote para qué? Si ahí está claro el oficio. No sé si me estoy explicando. ¿El oficio de un arquitecto qué es? Diseñar. ¿El del médico? No lo cruzas. Para quienes amamos a Jesús, y personas como yo, que desde yo me convertí el domingo 11 de julio de 1982, el jueves recibí mi primer salario y el primer domingo di mi primer diezmo hasta la fecha de hoy. De hecho, lo acabo de entregar. Yo no soy borrón y cuenta nueva, bendito Dios, y ojalá así muera. Pero a mí no me tuvo que convencer ninguna ley. Ni siquiera leí nada. Mi pastor se paró y dijo, vamos a dar los diezmos y ofrendas el siguiente domingo. Dije yo, hice mi cheque, porque razoné. Muy fácil. Si yo retengo esto, no me vuelvo rico. Si lo doy, no me quedo pobre. Si es cierto, estoy bien. Y si no es cierto, ¿qué mal hago en darlo? Punto. Además, ¿cómo no le voy a dar al que me dio el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre? Que es el sacerdote, según Melquisedec. Entonces, quiero ser bendecido como Abraham, sin hacerlo de Abraham. Quiero cantar como David, y danzar como David, sin hacer lo que hace David. Quiero ser bendecido como Jacob, pero no hacer lo que Jacob hace.
¿Y entonces en qué quedamos? ¿Quieres jugar como Cristiano Messi? Pues no patea la bola nunca. Ojo, porque esto se pone interesante. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, mira esto qué belleza, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, por Dios santo. Por cuanto él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está el cielo y arriba del cielo está Jesús. Hasta lo sumo, no hay otra manera. No hay nada más alto en el universo que Jesús. ¿Quién lo puso ahí? El Padre. ¿Por qué lo puso? Porque se sacrificó por nosotros. ¿Me acompañas a ministrar un poco? Dame un segundito. Y entonces sigo así. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. O sea, Él no se va a sacrificar otra vez por nuestros pecados. Ya se sacrificó. Ofreciéndose a sí mismo. Ofreciéndose, ofrenda. 28, perdón. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, que eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces la ley constituye sacerdote al descendiente de Leví, a hombres débiles y mortales, más al nuestro, que no viene de Judá, que no viene de Leví, sino viene de Melquisedec. Lo que lo establece por sumo sacerdote fue el juramento que el Padre le dio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué era así? Porque como te voy a hacer nacer de Judá, no te confundas que por eso no vas a ser sacerdote. Porque cualquiera le hubiera vendido la idea a Jesús: tú no puedes ser sacerdote si no eres de Leví, eres de Judá. Lo que ustedes no entienden es que yo vengo de Melquisedec, no vengo de Leví. Porfa. Hasta un beso me voy a dar. Sigamos acá. Dios se le aparece a Jacob. Cuando Jacob no era el primogénito, era Esaú. ¿Sí o no? Y entonces Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Y Jacob no la pudo ir a tomar, mas el padre sí lo bendijo y tuvo que salir corriendo porque Esaú lo quería matar. Y entonces cuando se encuentra solo en el desierto, agarra una piedra, pone su cabeza y tiene un sueño. Mira el cielo abierto y una escalera entre el cielo y la tierra. Y mientras lo persiguen, en lugar de pensar en la persecución, piensa en el sueño. Y veía ángeles que subían y bajaban. Y dice: esto es terrible. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces le dice a Dios, porque se le aparece. Dios le dice: si me dieras pan para comer, no te pido más. Si me dieras vestido para vestir, si me bendijeras en mi camino y me hicieras volver en paz a mi casa, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué ley lo sacó? ¿De dónde? ¿O lo sacó el abuelo, que sabía cómo le había ido al abuelo y cómo le había ido a su papá? Entonces te pregunto, ¿cómo te va a ir a ti? Voy a meter algo acá. Estábamos en una habitación platicando con unos amigos en un Airbnb. Estábamos de vacaciones y se acercó Andrés Speaker y me dijo: ¿Me puedo sentar aquí? Sí, claro, dale, sentate. ¿Le puedo decir algo que digo que sé de usted y que le digo a todo el mundo? Ya.
Dije, ¿por qué eso lo dijiste a todo el mundo antes que a mí? No, mire, pues yo ya sé qué es lo que le pasa a usted. Yo sé cuál es la clave. Ya se la descubrí. ¿Cuál? Le dije, que usted se cree tan bendecido como Abraham. ¿Diste en la clave? Le dije. Sí, de ahí venimos. ¿Ah? Y me creo tan chino como mi abuelo. Ajá. Pero tú, bendecido como quién te crees. Porque le llamamos padre a Abraham y no tenemos a veces ni una pizca de la educación de él. Solo decirle papá por decirle papá. O es para aprender de él. Pero eso se pone aún mejor. Entonces se le acerca y eso es con Jacob. Y les quiero contar esto. Hace muchos años, mis hijos eran pequeños, nos invitaron a predicar a Londres, a la aldeíta esa. Fuimos a Londres, estuvimos en Londres, prediqué y me invitaron a ir a ver las joyas de la corona. A ver, la libra esterlina tiene su respaldo en las joyas de la corona. Por eso Inglaterra no tiene el euro, no se unió en la economía europea, porque difícilmente baja de precio algo cuyo respaldo son las joyas de la corona. Si algún día Dios te da la oportunidad de ir, no dejes de ir ahí. Entonces llegamos, entramos y empieza todo. ¿Y sabes dónde empieza todo en ese lugar? Se llama London Tower, la torre de Londres. Y entramos ahí está cerca el lugar. Y lo primero que hay es una cucharita de oro, pequeña, así diminuta. Y dice así: la cuchara con la que se ungen los reyes. Unción. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado unción? Y empieza el recorrido. De hecho, el recorrido termina con una de oro precioso, ponchera le dicen, no sé si el ponche o algo, ¿verdad? Malaya. Nosotros en Duroport. No, pues es una cosa así de puro oro, tallada y una cosa hermosa. Pero en el recorrido pasamos viendo las diferentes coronas. Y al rey le regalaron, de África le regalaron algo así, creo que es el diamante más grande del mundo, y lo cortaron en 3. Y cada uno de los 3 sigue siendo cada uno el más grande del mundo. Entonces cuando yo me paro a ver la corona, de repente todo mi cuerpo, mi ropa, se llenó de colores. Pero impresionante. Yo decía, ¿qué onda? Y no me estaba dando cuenta que la luz, al pasar por el diamante que hace el prisma, lo tira así. Es como cuando tú estás viendo el anillo que te regalaron de compromiso, va a decir algo y no hay mo. Y le decís, es pura circonia, me diste vos. ¿Ah? ¿Pasa o no? Y yo dije ahí esto, y ahí dice que todos esos eran los presentes que le traían a los reyes. Y me he puesto a llorar. Porque nosotros decimos que Jesús es Rey de Reyes. Ni conocemos un rey, menos a un Rey de Reyes, seamos honestos. No sabes cuál es su conducta, cuál es el protocolo para presentarte delante de Él, cómo se viste uno cuando va donde un rey. Y nosotros a veces tratamos de presentarnos delante del Rey de Reyes como que fuera un mozo Él también. Porque nuestra visión no pasa del carpintero. Cuando Él es Rey de todos los reyes. Y me hice la pregunta yo, bueno, si dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes y somos uno de esos reyes, ¿cómo nos presentamos delante de nuestro rey? Le traemos lo que sobra, lo que no cuesta nada. Mientras que David decía, no le daré a Dios algo que no me cueste, aunque no me cuesta darlo. Lo hago con amor.
Cuando rompas esa barrera que te cuesta darle algo a Dios o no, créeme que habrás crecido mucho. Pero mientras nos duela darle a Dios, como si nos entregó a su Hijo,